Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Sabemos que en geometría computacional los elementos básicos son el punto, la recta y el polígono. En este video vamos a presentar los polígonos de Voronoi. Esto consiste en colocar una secuencia de puntos sobre una superficie, de tal forma que cada uno de estos se asocia con el punto más cercano. Esto permitirá que la superficie se divida en diversas áreas o regiones, de tal forma que todos los puntos de cada región acudirán al punto más cercano en la región. Los diagramas de Voronoi se presentan en multitud de fenómenos naturales. Asimismo, se aplica también en diversas aplicaciones informáticas. Por ejemplo, un centro de atención por COVID-19. Este sería el nodo y los pacientes serían los puntos que tienen que acudir al hospital más cercano. Puede también aplicarse en una estación de bomberos o un centro de proveedores de productos. En general, de aprendizaje, aprender el concepto de algoritmos geométricos. Los algoritmos geométricos son muy importantes en sistemas de diseño y análisis de modelos de objetos físicos. Estos pueden ser edificios, automóviles u otros objetos como circuitos integrados a muy gran escala. En otros casos procesan datos de forma geométrica, de forma muy directa. Por ejemplo, un esquema político de manipulación de censos electorales que sirve para dividir un distrito en áreas de igual población. En muchos problemas de la vida cotidiana, el usuario puede resolverlos instantáneamente, mirando un papel. Por ejemplo, verificar si un punto está dentro de un polígono. Sin embargo, requiere de programas de computadoras que no son tan triviales formalmente. La geometría computacional es una rama de la ciencia de la computación que emergió en la década de los años 70 del siglo pasado. Estudia los algoritmos que resuelven problemas geométricos, por ejemplo, los circuitos a muy gran escala, el diseño asistido por computadora o los sistemas de información geográfica. Los elementos básicos o fundamentales de la geometría computacional son el punto, la línea y el polígono. El punto se puede considerar como un par de enteros. Las coordenadas son X y Y, aunque también puede ser en el plano tridimensional. Por facilidad se conviene en tomar dos elementos X, Y. Tenemos el struct punto, que tiene en su interior X y Y de tipo entero. La línea, por su parte, consiste de un par de puntos que están unidos por una secuencia de puntos de un segmento de línea. La recta a la cual pertenece el segmento se denota por Y igual mx más b. La línea, por tanto, se define por dos puntos, P1 y P2, y la recta se define por M y B. El polígono consiste de una secuencia de puntos y se puede definir formalmente como un struct polígono de tipo puntos de tamaño nmax. El problema del cerco convexo es encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre al conjunto de puntos en el plano. Tenemos en el ejemplo un polígono de color rojo que encierra los puntos y de color verde punteado tenemos un cerco convexo. Los polígonos constituyen un elemento fundamental en la geometría computacional. Un polígono cerrado se define por matrices de coordenadas X y Y. Cada par de coordenadas X, Y define un punto. Este método dibuja el polígono definido por segmentos de línea A, donde los primeros segmentos de línea A-1 son segmentos de línea X y-1, Y-1 hasta X sub I, Y sub I, para ir desde 1 hasta N. La figura se encierra automáticamente trazando una línea que conecta el punto final con el primer punto, si estos son diferentes. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector X y el vector Y, cada uno de 6 puntos.
Tenemos la clase polígonos, al cual se le extiende la clase frame. Se define primero x y y vectores de los puntos del polígono, y luego en el método Paint primero se activa el setColor, en este caso color.rect para color rojo, y luego se invoca el método drawPolygon, donde x y y son los vectores de los puntos y 6 es la cantidad de puntos. Tenemos ahí la aplicación. Cuando se presiona el botón puntos se va a dibujar el polígono para los vectores x y y. En este ejemplo vamos a construir la recta que pasa por un par de puntos. Tenemos la ecuación de la recta y tenemos que a partir del punto P y el punto Q, aplicando cálculos matemáticos, se obtiene M y se obtiene B, que configuran la ecuación y igual a mx más b. Tenemos aquí la especificación. La entrada es P y Q, los puntos que tienen que ser diferentes, y la salida es la recta y igual a mx más b. La recta se define por m y b. Tenemos la recta definida por el struct recta, donde contiene m y b, y P y Q son de tipo punto, que se definen por el struct punto, que contiene las coordenadas x y y. Tenemos aquí la implementación, se lee P y Q, se halla m con la fórmula y también b con la fórmula, y luego se escribe m y b. Este algoritmo realiza 16 operaciones siempre, por tanto el algoritmo es de orden constante. Tenemos aquí la aplicación que permite ingresar los dos puntos, y cuando presiona el botón recta se muestra la recta de los dos puntos. Nótese que la especificación anterior es muy débil, puesto que cuando q.x es igual a p.x se tendrá división entre 0 para hallar tanto m como b. Por tanto, se requiere obligatoriamente reforzar la precondición. P.x tiene que ser diferente a Q.x, aunque Q.y sea igual a P.y. Primero construimos una aplicación en NetBeans, y la aplicación, al presionar el botón recta, se va a capturar de T1, T2, T3 y T4 las coordenadas de los dos puntos, y luego se va a llamar al método construye recta. Tenemos aquí la clase punto con dos enteros x y y, la clase operaciones que define dos puntos P y Q tipo punto, y tres métodos: construye recta, pendiente y hallar B. Estos métodos los vamos a definir en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el método construye recta, que recibe P y Q, ambos puntos. Este método llama al método pendiente para hallar la pendiente y a hallar B para hallar el valor de B, que definirán la recta y igual a mx más b. Tenemos el método pendiente, que se obtiene dividiendo el q sub y menos p.y entre q.x menos p.x. Esto de acuerdo a la fórmula que se mencionó anteriormente. Igualmente, para hallar el valor de b se obtiene mediante la fórmula desarrollada anteriormente. Veamos el siguiente problema. Dado un par de puntos, queremos hallar la distancia entre ese par. Existen diferentes métodos. Uno de ellos es el más conocido, la distancia euclidiana, pero también tenemos la distancia de Manhattan. Veamos a continuación. Tenemos la distancia euclidiana entre P y Q. La distancia entre P y Q se obtiene como la raíz cuadrada de x sub q menos x sub p al cuadrado más y sub q menos y sub p al cuadrado. Tenemos la distancia de Manhattan. Distancia de A1 a A sub 2 es igual a la sumatoria de las diferencias de las distancias. También tenemos la distancia de Minkowski. Esta distancia puede considerarse una extensión de las distancias euclidianas y Manhattan.
viene definida por la siguiente expresión. Distancia es igual a la sumatoria de las diferencias elevado a la p, todo a la 1 sobre p. Obsérvese que para p igual 1, la expresión anterior coincide con la distancia Manhattan, y cuando p es igual a 2, coincide con la distancia euclidiana. Tenemos aquí el proyecto en Java, que tiene el frame figuras, operaciones donde están los métodos y la clase punto, donde se define el punto. Tenemos el código asociado al botón que se presiona en el panel. Tenemos la distancia euclidiana con la fórmula mencionada, la distancia Manhattan y la distancia Minkowski. Tenemos aquí una aplicación en donde se ingresan dos puntos. Punto 1 con su coordenada de x y y, punto 2 igual, y cuando se presiona el botón distancia euclidiana, se muestra la distancia euclidiana. Cuando se presiona el botón distancia Manhattan, se muestra la distancia Manhattan, y cuando se presiona el botón Minkowski, se muestra la distancia Minkowski. Polígonos de Voronoi. Los diagramas o teselaciones de Voronoi se llaman así debido al matemático ruso llamado Georgi Voronoi. También son llamados polígonos de Thiessen o teselación de Dirichlet, debido a científicos que también realizaron estudios sobre esta materia. Séase un conjunto de puntos. Podrían ser pacientes o personas que requieren atención. Queremos crear regiones de tal forma que los puntos en el plano acudan al punto C más cercano. Si C es 2, tenemos el caso más trivial, se divide en dos zonas. Si el tamaño de C es 3, tenemos 3 puntos y tendríamos 3 regiones de Voronoi. Si el tamaño de C es igual a 8, tenemos el siguiente diagrama. Su diagrama de Voronoi es una partición de plano de este estilo. Construiremos una aplicación para crear los diagramas de Voronoi a partir de un conjunto de puntos. Tenemos la aplicación y tenemos el archivo de Voronoi y el panel Voronoi. Tenemos aquí el panel de la aplicación. Cuando elegimos el botón puntos, se muestran los puntos generados aleatoriamente. Cuando se elige el botón puntos, se ejecuta el código asociado al botón contenido en el código del panel. Cuando se cree el objeto D de la clase de Voronoi, se envía el argumento 1 para indicar que se mostrarán los puntos en el panel, no se mostrarán los polígonos. Cuando se elige el botón Voronoi euclidiano, se ejecuta el código asociado al botón contenido en el código del panel. El número 2 como argumento al crear el objeto D indica que se mostrarán los polígonos de Voronoi en el panel. Cuando se invoca a D.proceso, el tipo 1 indicará distancia euclidiana, número 2 distancia de Manhattan y número 3 distancia de Minkowski. Tenemos la clase de Voronoi extendida de la clase JFrame. Se importan las librerías Color Graphics, Graphics 2D y otras que permitirán graficar los polígonos de Voronoi. Define la variable P de tipo doble estática y la inicializa con numerador 2. Esta variable P servirá para hallar la distancia de Minkowski, que se mostrará más adelante. Se crean los arreglos PX y PY, el arreglo color, en donde se almacenan los colores, y celda se inicializa con 15 y CICE con 500. Declaramos la variable n igual 0 y tenemos los métodos de Voronoi, proceso, pine y distancia. De Voronoi es un constructor de la clase. Tenemos el método de Voronoi que recibe como argumento tipo de tipo entero. Este método crea el objeto rand de la clase random para generar un número aleatorio en donde se insertarán los puntos. Pregunta: si tipo es igual a 2, crea el objeto img de la clase bufferedImagen.
con el argumento type int bgr. Este representa una imagen con componentes de color RGB de 8 bits, correspondiente a un modelo de color BGR de estilo Windows, con los colores azul, verde y rojo empaquetados. Si tipo no es igual a 2, crea el objeto IMG de la clase BufferImage con el tipo 4 byte ABGR, que representa una imagen con componentes de color RGBA de 8 bits, con los colores azul, verde y rojo, almacenados en 3 bytes y 1 byte de alfa. Se crean los arreglos PX y PY de tamaño celdas, y luego para I de 0 hasta antes que celdas inicializa los arreglos PX y P sub Y, así como el arreglo color. Tenemos el método proceso, que recibe el argumento T, y este método tiene 3 bucles: para X de 0 hasta antes que cise, para Y de 0 antes que cise, luego hace n igual 0, y para byte desde 0 hasta antes que celdas, compara las distancias y se crea un objeto G de la clase Graphics 2D. Se activa el color rojo con color.red. Luego para ir desde 0 hasta el número de celdas se llama a g.fills para mostrar los puntos. Tenemos el método Pine, que recibe G, objeto de la clase Graphics, y va a ejecutar el método drawImage para dibujar las líneas. Tenemos también el método distancia para hallar las distancias entre los puntos. En este caso recibe las coordenadas de los puntos y también el argumento tipo. Si tipo es igual a 1, hallará la distancia euclidiana. Si tipo es igual a 2, hallará la distancia Manhattan. Y si tipo es igual a 3, hallará la distancia Minkowski con las fórmulas que se han mencionado anteriormente. Tenemos aquí el panel de la aplicación. Cuando elegimos el botón puntos, se muestran los puntos generados aleatoriamente. Cuando elegimos el botón Voronoi euclidiano, se muestran los polígonos de Voronoi con la distancia euclidiana. Cuando elegimos el botón Voronoi Manhattan, se muestran los polígonos de Voronoi con la distancia Manhattan. Y cuando elegimos Voronoi Minkowski, se generan los polígonos de Voronoi con la distancia Minkowski. Tenemos algunas aplicaciones de Voronoi. Cuando ocurre un siniestro o un incendio, se tiene que recurrir a la estación de bomberos más cercana. Para ello, en función de las estaciones de bomberos, que son los puntos, se va a crear regiones de tal forma que cuando ocurra un incendio en una región, se tendrá que recurrir a la estación que está en esa región. Veamos el caso de desplazamiento de un robot evitando los obstáculos. Cuando un robot se desplaza autónomamente, tiene que ser capaz de evitar los obstáculos de su camino. Si mandamos un robot al interior de una habitación para realizar una misión, debemos estar seguros que no se chocará con una silla y no puede realizarla. Existen varias estrategias para lograr que el robot se desplace sin problemas, pero pueden agruparse en 2 tipos. Uno es in situ, mediante sensores que detecten los obstáculos y un software para la retroalimentación. Otro es con un análisis previo. Mediante un estudio de mapas se puede obtener el camino más óptimo realizando una planificación de los caminos. El robot tendrá que desplazarse por los arcos de los polígonos, dado que en ellos no existe ningún obstáculo. Veamos ahora la ubicación de un centro hospitalario COVID o zonas de influencia en general. Ante la alerta lanzada por la OMS para que el mundo se prepare por la posibilidad de una pandemia, el Ministerio de Salud anunció que los centros hospitalarios se encuentran listos para albergar a algún paciente sospechoso con este virus. Sin embargo, los pacientes deben acercarse al centro más cercano. Los diagramas de Voronoi permiten crear zonas de influencia en donde cada región agrupa a los pacientes con cercanía al centro hospitalario de la región. Bien, hemos terminado este video. Te voy a pedir ahora, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se presentan al final.
Responde a las siguientes preguntas y luego compara con las respuestas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la geometría computacional? ¿Qué es un punto de cubierta? ¿En qué consiste el problema del cerco convexo? Los elementos fundamentales son el punto, el segmento de línea y el polígono. Dado un conjunto de puntos A en el plano y P un punto en A, decimos que P es un punto de cubierta si existe una línea recta L que pasa por P, de modo que todos los puntos de A, excepto P, están en el mismo lado de L. El problema del cerco convexo es encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre un conjunto de puntos en el plano. ¿Cómo se define un diagrama de Voronoi? Los diagramas o teselaciones de Voronoi se llaman así debido al matemático ruso llamado Georgy Voronoi. También son llamados polígonos de Thyssen o teselación de Dirichlet, debido a científicos que también realizaron estudios sobre esta materia. Les invito a visualizar los videos de algoritmos matemáticos y algoritmos geométricos.